Buenos Aires. Tiene experiencia en la coordinación de proyectos de vivienda adecuada y planeamiento territorial en múltiples países de América Latina, África y Asia, líder de proyectos de Naciones Unidas y Banco Mundial en distintas ciudades de Palestina, Egipto, Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, México, Sudán, Etiopía, Mozambique y Nigeria, en planes de desarrollo y ordenamiento territorial en Gaza, Rafah, y diseño y construcción de nuevos barrios para alojar 12.000 viviendas para refugiados en Khan Yunis y Rafah, diseño y construcción de 7.000 edificios públicos en Sudán, ONU Habitat, 20.000 viviendas y lotes con servicios en el sur de Sudán, relocalización de refugiados en Zambia, Mozambique, Etiopía, Task Team Líder de Banco Mundial, a cargo de los programas de modernización del sistema de infraestructura de servicios urbanos en Egipto, Palestina, Arabia Saudita, especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo para la formulación de programas de inclusión socio-urbana de Argentina, fue coordinador técnico de programas del Programa de Naciones Unidas ONU Habitat, de asistencia al Tren Maya en México y de proyecto triagencial de asistencia técnica a la provincia de Neuquén, en Argentina, para el desarrollo de 4 planes territoriales y diseño de 3 espacios públicos a partir de criterios de sustentabilidad de espacios públicos. Es director de maestría en planificación urbana y regional de la Universidad de Buenos Aires y autor de múltiples publicaciones. Adelante, arquitecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar acá este nuevo año en este ámbito tan valioso, donde ustedes van recibiendo distintas presentaciones con distintas perspectivas sobre temas legales fundamentales que tienen que ver con el derecho a la ciudad, con distintos aspectos que tienen que ver con el urbanismo, ¿no? Como bien mencionaba Federico en la presentación, yo soy arquitecto y me dedico principalmente a temas urbanísticos y muy relacionados con el tema de construcción de vivienda y hábitat en contextos, vamos a llamar, difíciles, ¿no? Contextos de guerra, contextos de desplazamiento de población y demás. Con lo cual creo que el tema que nos compete hoy, que tiene que ver con la cuestión de la distribución de cargas y beneficios en la actuación urbanística, creo que es central, ¿no? Con lo cual yo voy a hacer una presentación, como les comentaba recién, ciertamente voy a tratar de que sea breve para que nos dé tiempo para interactuar entre nosotros, sobre justamente este tema y cuáles son los fundamentos, ¿no? Cómo lo miramos desde los que hacemos planificación urbana, y los problemas que devienen de la no adecuada distribución de cargas y beneficios en procesos de desarrollo urbano. Yo no sé si rompo el protocolo o demás, pero me gustaría, si les parece bien a los organizadores, a lo mejor una mínima presentación por parte de ustedes para conocerlos también, ¿no? Como para saber con quién estamos hablando, su nombre, y a lo mejor su ámbito de desempeño, ¿sí? No sé cómo operativamente podemos hacer, si quieren los puedo ir nombrando y ustedes se presentan como para no estar, como ahorrar el tiempo así de duda quién va. ¿Te parece bien, Federico? Sí, por supuesto, sí, sí, Fernando, como digas. Bueno, muy bien. Entonces yo le voy a pedir a Agustina Marenzi si se quiere presentar. A lo mejor Agustina no puede conectarse, pasamos a Barcini y Leonardo. ¿Están habilitados? Ah, buena pregunta. Sí, sí, están habilitados. Ellos tienen que desmutearse y pueden hablar. Correcto. Le doy un cachito a Leonardo, a lo mejor Barcini, si puede presentarse. Si no, paso a la siguiente, Carolina Agustina Esperanza. Leonardo Barcini salió. Ah, bueno. Carolina, ¿estás vos? Carolina Agustina Esperanza.
Esto es divertido, ¿eh? Cuando uno cambia las reglas pasan estas cosas. Claudia Molina Capdevila, ya que estamos entre abogados, el tema de las reglas fundamental, ¿no? Primera Claro. pregunta. Claudia Molina Capdevila, ¿está? O levánteme la mano el que esté, capaz que hacemos más fácil y así, Que es más fácil. sí, más fácil. Adelante con los Conocete hechos. y quiero hablar. Estás muteada, me parece. No, pero no se Ah, escucha. ah, entonces no, ahora Ahí, ahora está muteada. No, no se escucha, Maricel. van a pensar que este es un curso autoritario que no permite escuchar a los cursantes, pero no era nuestra intención. No, ni la mía tampoco, ¿no? Simplemente quería, me parecía descortés después de semejante presentación no escuchar quién está del otro lado de la pantalla, pero capaz que la he complicado. Virginia veo que está desbloqueada y no sé si podés hablar vos, Virginia. O lo veo a Juan Ignacio Morel también listo. Si querés, Hola, Juan Ignacio. ¿se me escucha? Ahí, Sí, perfecto, dale. Ahora sí. Mi nombre es Virginia, trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad en la UTC Este. Perfecto, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Juan Ignacio, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Yo soy jefe de gabinete de la Comuna 11 de la ciudad. perfecto. Qué ahí bueno. Maricel dice que no le funciona el micrófono, ella es arquitecta y trabaja en el Tribunal Superior de Justicia. Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, Niklas Casquero dice que también está sin micrófono, que trabaja en planeamiento urbano del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es abogada. Muy bien. Bueno, perfecto. Creo que por lo menos pudimos lograr que, no, conocer, yo por lo menos Ahí conocer a alguno, veo que, pide la palabra Hola, Inés Cagno. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para continuar con las presentaciones. Soy Inés Macaño, soy abogada, trabajo en la sala 4 de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad y durante el 2018 que se sancionó el Código Urbanístico en la ciudad, fui directora de la Comisión de Planeamiento Urbano en la legislatura. perfecto. Veo que hay muchos que se están presentando vía chat de Bahía Blanca, del Poder de Policía de la Procuración, Silvina Quijino. Así que el que tenga ganas de presentarse, que lo haga ahora, si no, no hay problema, yo lo sigo vía chat, ¿no? Damos chance a alguien más si se quiere presentar verbalmente, si no, damos cerrada la etapa de presentaciones, digamos. Yo creo que el perfil que tenemos previsto es básicamente del área jurídica, pero vinculados con temas de urbanismo y además algunos colegas tuyos también, Sí, que, eso noto. que están vinculados con la parte gerencial de Cava. Eso noto, ¿no? Y un poco para mí la idea de la presentación es también entender como para ver qué nivel, digamos, de si lo hago muy introductorio al derecho y demás, o si lo hago un poco más profundo en términos, cosa que vamos a hacer aprovechando que tengo colegas que seguramente me van a poder ayudar con su propia experiencia, ¿no? Veo que se siguen presentando a Agustina Marenzi, Y juzgado con el proceso administrativo y tributario de Cava. sí. Perfecto, o sea, tenemos buena representación, diría, de distintas regiones y distintas comunas, ¿no? Así que, hechas las presentaciones, yo les voy a poner delante un PowerPoint, pero que es más que nada una referencia, para mí, como para poder guiarme y estructurarme, que por supuesto va a estar disponible para ustedes en la medida que lo quieran consultar, ¿no? Como les decía, esta presentación tiene por título Distribución de cargas y beneficios en la actuación urbanística. Con lo cual vamos a ir preguntándonos
primero, ¿por qué hablamos de planificación y gestión? ¿Y cuáles son los fundamentos y la evolución de la actuación urbanística? O sea, vamos a hablar un poco de planificación urbana, de urbanismo. Vamos a tratar de plantearlo en el marco histórico, por un lado, pero también qué es lo que nos compete en la práctica actualmente hoy, ¿no? Cuáles son los grandes dilemas y desafíos que enfrentamos. Con lo cual, el segundo punto que voy a hablar son sobre los principios de justicia espacial, ¿no? Esto que muchos de ustedes conocen muy bien por los ámbitos donde se desempeñan, pero este criterio de un andamiaje legal que asegura, empezando por los derechos humanos, pero que asegura que toda persona, independientemente de su nacionalidad, de su estado o de su condición social, tiene derechos a gozar de un ambiente sano, a poder vivir a vivir y progresar en condiciones pacíficas, y que este principio de justicia ambiental tiene que ver mucho también con cómo estamos distribuidos los seres humanos en el planeta. Cuántos vivimos en ciudades, cuántos vivimos en situaciones rurales, y cuáles son esos principios que nos permiten jurídicamente responder a situaciones que un poco voy a tratar de caracterizar. En tercer lugar, voy a hablar de otro tema que también es muy familiar y conocido para ustedes, que son las metodologías de participación pública en general y participación pública aplicada a planes y proyectos de actuación urbanística, ¿no? Finalmente, en el cuarto lugar, voy a abordar el tema central, el corazón de este encuentro, que es un poco criterios de distribución de cargas y beneficios de ese proceso. Es decir, como quiénes son los que aportan, quiénes hacen la ciudad y quiénes la desarrollan, por qué lo hacen y cómo se reparten los beneficios de esas enormes utilidades que generan las ciudades y con qué lógica, ¿no? Voy a dejar un apartadito porque me parece que es importante, que es la cuestión de nuestro país, la Argentina, y la oportunidad de la Ley Nacional de Hábitat, ¿no? Que un poco plantea una primera respuesta a esta cuestión de cómo se distribuyen cargas y beneficios, ¿sí? Entendiendo que hay barrios que no están privilegiados, barrios sin infraestructura, donde habitan ciudadanos con igualdad de derechos, y que este programa, esta Ley Nacional de Hábitat, los programas subyacentes, como el programa de inclusión sociourbana o PISU, asociado a un fideicomiso que ha estado muy en los medios en estos últimos meses con el nuevo gobierno, constituyen una oportunidad y me gustaba también plantearlo mínimamente como para poderlo discutir en este ámbito. Finalmente voy a compartir algunas reflexiones finales. Creo que estoy compartiendo eso. Entonces, hecha una sola pregunta también es si se ve bien y si tiene algún problema de visualización. Quería saber nada más. Todo bien. ¿Se ve Sí, bien? se ve bien, se ve bien. Muy bien, entonces entrando directamente en estas dos palabras que ustedes conocen muy bien, que son planificación y gestión urbana, diferenciarlas con el propósito de entender que son dos etapas y son dos mundos, dirías, totalmente distintos, aunque muchas veces se usan como sinónimos, ¿no? Pero cuando hablamos de planificación, estamos hablando de ordenar el territorio en función de una imagen ideal del futuro. Yo les pongo ahí un mapa de la metrópolis de Buenos Aires, con todos sus nodos y sus flujos y demás, y que este mapa, por supuesto, no surge de una imagen ideal, sino que surge de un análisis de la realidad, pero que siempre la planificación plantea una imagen ideal del futuro. Por supuesto, parte de la realidad, parte del análisis de la realidad, pero para planear necesitamos tener un norte, tener una dirección hacia donde se entiende que la sociedad desea ir. Y todo ese camino y ese plan y esa estructura de cómo transformar la estructura de las ciudades. Esa es la planificación. Esto implica un ejercicio de una gran abstracción. Significa casi irse a una escala de 1 en 10.000 para desde un aeroplano mirar la ciudad, mirar cómo crece, mirar sus problemas. Y si bien entiende los detalles que tienen que ver con lo sociocultural, que tienen que ver con un montón de cuestiones, sí es construir esa imagen posible del futuro, lo más ideal, lo que satisfaga a todas las necesidades y a todos los actores, pero no deja de ser una imagen a futuro tecnocrática
a partir de lo cual determinadas políticas públicas van a lograr esa transformación para llegar a ese ideal. Por supuesto, las ciudades no están exentas de una planificación nacional, del sistema de ciudades a nivel nacional y, por supuesto, de todo el sistema económico que lleva a que tanto la macroeconomía como la microeconomía pueda acompañar o pueda darle marco al crecimiento físico, social, cultural de las ciudades. Esto es bastante distinto a lo que llamamos gestión urbana, que es cómo dentro de esa imagen ideal y esos planes de corto plazo en distintas áreas como los servicios públicos, las regulaciones para las inversiones del sector privado, los sistemas de catastro, los sistemas de fiscalización de obras públicas, cómo la gestión urbana acompaña esa planificación. Si lo podemos caracterizar en pocas palabras, podemos decir que la planificación es la mirada a largo plazo, es la reflexión, es la formalización en planes y en políticas de largo plazo, cuando la gestión es el corto plazo, es el día a día y es la forma más en detalle de llevar adelante todos esos distintos sectores que intervienen y coadyuvan en la planificación del territorio. Entonces, si hablamos de cuáles son los fundamentos de esa actuación urbanística, podemos decir que hay dos esferas, claramente, ¿no? Cualquier persona que trabaja en planificación urbana sabe que para planear en el largo plazo y, por supuesto, también en el corto plazo, es necesario diferenciar claramente la esfera de lo público, que tiene que ver con las grandes infraestructuras, con los espacios verdes, con los servicios sociales, con el transporte, con respecto a la esfera de lo privado, es decir, aquello que se ocupan los hogares, la vivienda, los comercios, las industrias, pero donde el Estado o la sociedad en su conjunto no tiene una responsabilidad directa. Digo esto porque muchas veces, tanto en planificación como en gestión, la no diferenciación de lo público de lo privado, como puede ocurrir en el caso de los barrios populares o como puede ocurrir en distintas situaciones no claras, desde el punto de vista legal terminan complicando bastante tanto la planificación como la gestión. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los beneficios de la urbanización, llamémosla capitalista, estamos en un sistema de capital. Acá tenemos la foto de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires. Desde este momento fundacional, hay una sociedad cuyo esfuerzo posibilita la inversión pública y privada. O sea, si Juan de Garay no planteaba este monolito a partir del cual establece los dameros y subdivide la Ciudad de Buenos Aires, ningún privado podría haber invertido con algún nivel de garantía, de respeto de su propiedad, ¿sí? Es decir, que ese acto fundacional y ese Estado estableciendo las reglas a partir del cual se comienza a urbanizar es la que permite regular los beneficios medibles en términos de bienestar y ganancia económica. El primer bienestar es la protección, en este caso del rey, posteriormente va a ser nuestra República Argentina y demás, pero ese Estado nacional y local que garantiza el libre ejercicio de los derechos. El desarrollo urbano, hablando específicamente de la ciudad, genera beneficios individuales y colectivos que necesitan repartirse a partir de un principio de justicia, de modo de crear un pacto social sostenido en el tiempo. Es decir, además de este acuerdo general respecto del Estado protegiendo, hay un pacto social que esto es muy particular de ciudad en ciudad. Hay ciudades en las cuales el pacto social incluye una cierta rigidez en términos de pagos de impuestos. Hay lugares, hay municipios en donde el pago de impuestos de cualquier característica no entran dentro de este pacto social. Existen otras formas de pacto social. Con esto lo que quiero decir es, todo aquel que trabaja en urbanismo debe saber muy bien que el pacto social relacionado con lo urbano es muy diverso y es muy particular y que intervienen un montón de factores históricos y de cómo se da la relación entre el Estado y el privado en cada localidad, me animaría a decir. Y finalmente que la planificación y la gestión urbanística tiene la función central de introducir racionalidad en este proceso. Todos conocemos la historia de nuestro país, la historia de la colonia, donde el sistema de repartición de cargas y beneficios podía ser muy aleatorio, podía estar muy relacionado con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, con pertenencia a determinados grupos, y que un poco
y por eso empecé hablando de planificación y gestión. La planificación y la gestión urbanística son los que vienen a introducir esta racionalidad. Sabemos que siempre la relación entre grupos y personas es compleja, es aleatoria, tiene que ver con pugnas de intereses, pero la función central de la planificación y la gestión es racionalizar eso, que sea lo más justo, lo más lógico, lo más racional y sobre todo que acompañen el beneficio de todos, ¿sí? Y que no terminen, como ocurre en determinados municipios, generando tales conflictos entre grupos que bloquee justamente la planificación. Hay lugares donde es prácticamente imposible planificar por las pugnas de intereses que están en juego. Entonces vamos a hablar de los principios de justicia espacial y yo me voy a referir un poco a mi propio trabajo, en donde, empezando con casos muy concretos y que hoy están en la tapa de todos los diarios, la foto que ustedes tienen en blanco y negro a su izquierda, bueno, a mi izquierda, es en el año 51 el campo de refugiados palestinos, y una foto en color abajo, que es ese mismo campo de refugiados en el 2011, que fue cuando fue tomada la foto. Hoy, desgraciadamente, tenemos que poner una foto con un nivel de destrucción muy importante, como podemos verlo en distintos ámbitos. Esta situación de hacinamiento y de situación de no pertenencia, de no tener ningún tipo de seguridad en la tenencia de la tierra por parte de poblaciones desplazadas, si bien es muy distinta, tiene algún tipo de paralelismo entre estas otras dos fotos que yo le he planteado, el año también 51, de la Villa 31 de Buenos Aires, y el año 2011, y hoy recientemente podríamos ver, como vamos a ver posteriormente, intervenciones urbanísticas importantes, procesos de mejoramiento, procesos de intentos de integración a partir de distintos programas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que un principio de justicia social en términos muy prácticos es cómo atendemos desde el punto de vista de un no Estado, como es el caso palestino, quien desafortunadamente hasta el día de hoy no cuentan con un Estado, y por esa causa las Naciones Unidas son responsables de la administración de los territorios que están bajo la órbita de la autoridad palestina. En el caso de Buenos Aires, el Estado argentino y el Estado local, la Ciudad de Buenos Aires, responsable de las condiciones de habitabilidad de personas que, por condiciones sociales o por un montón de factores, no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad que establecen las Naciones Unidas y por tanto se consideran que son objetos de intervención y de actuación urbanística específica. Esto nos lleva a ver en los dos casos, esta situación que les estoy presentando tiene respuestas en forma de planes urbanos, planes urbanística. En el año 2005 yo participé por 10 años en un proyecto en la comunidad de Han Yunis, es una ciudad que hoy está prácticamente destruida, para hacer un barrio, en su momento era una ciudad nueva, pero luego a partir de distintas negociaciones como ven en el gráfico, se adosó al borde de la ciudad de Han Yunis y se hizo una urbanización nueva para 12.000 hogares, 12.000 viviendas nuevas. Esto era en respuesta a una serie de familias que habían sufrido la demolición de sus viviendas por parte de incursiones militares del ejército israelí. Este proyecto de urbanización es una respuesta, es un plan urbano que concretamente busca satisfacer las necesidades habitacionales de esa población a partir de un criterio de gestión eficiente del suelo en un territorio donde el suelo es muy escaso. Esta otra imagen que le estoy mostrando a mi derecha es del barrio 31, donde también existe una condición de hacinamiento muy fuerte y el gobierno de la ciudad, a partir de un crédito de Banco Mundial, desarrolló un programa muy ambicioso de reurbanización del barrio, después de décadas de haber sostenido una política de erradicación forzada. Finalmente, la ciudad asume la responsabilidad de integrar a esta población construyendo viviendas en altura, haciendo gestión de suelo, realizando una serie de operaciones. Yo les menciono acá algunos casos, algunos sectores del barrio, intervenciones en zonas más consolidadas con fachadas, mejoramiento del espacio público y distintas acciones que están dirigidas al mismo objetivo de tratar de
integrar e incluir en términos sociales y ambientales a este barrio, a la ciudad. De modo que hasta deja de llamarse Villa 31 y pasa a llamarse Barrio 31. Es importante destacar que detrás de estas respuestas, de estos planes, hay una racionalidad en el rediseño de estas piezas urbanas. Es decir, estas piezas, por alojar población desplazada o población de bajo ingreso, tiende a tener características morfológicas y sociales particulares asociadas a lo marginal, asociado a condiciones de vida subestándares, que se buscan revertir a partir de diseños que, si bien no están totalmente alejadas de la realidad en la cual ellos vivían, plantean varios escalones de mejoramiento y de cumplimiento de derechos humanos. En ambos casos, podríamos decir, en el caso de la respuesta a los palestinos, se enmarcó dentro de lo que es una agencia de Naciones Unidas que se llama UNRWA, que también muy citada en este último tiempo por los medios, pero que tiene como mandato justamente generar condiciones de educación, de salud y de hábitat que sean dignas y que sean aceptables para evitar la situación de deterioro de esa población. Entonces, para esto, muchas veces los planes tienen toda una consigna de tratar de mutar de una situación de mucho caos, a lo mejor en los campos de refugiados, algún tipo de orden, y de ahí estas propuestas de loteos. En este proyecto en particular se trabajó mucho por la condición de vulnerabilidad de las familias en la asociatividad entre hogares, buscando que una familia extendida pudieran compartir una parcela, es decir, el otorgamiento de un lote con sus servicios y la construcción en altura permitiese que familias muy vulnerables convivan en distintos niveles con familiares en mejor condición social, de modo que haya algún tipo de asistencia social y de retroalimentación con ellos. También la localización de los servicios sociales, como las escuelas, los espacios verdes, de modo que todos los grupos de vivienda accedan a ventilación, a asoleamiento adecuado y sobre todo puedan desplazarse a pie o en bicicleta a los principales servicios sociales, ¿sí? Esta es una imagen. Hoy la situación de Han Yunis, el diseño original, cómo mantenía esta colindancia entre unidades funcionales distintas y ergo también vinculación entre hogares distintos con una intención solidaria, o sea, buscando que esos hogares se apoyen unos a otros. Esto llevó un trabajo en el master plan muy complejo en lo social, de tratar de llevar adelante talleres participativos donde las familias exponían sus necesidades y en función de ellos iban definiendo estas unidades funcionales y estas especies de células urbanas donde las distintas unidades iban conformando estos lotes en torno a espacios verdes con servicios sociales. Y que de vuelta siempre estaba la pauta de equidad, o sea, tratar que el territorio sea distribuido con la mayor eficiencia para su uso, pero también con la mayor equidad, o sea, otorgar a las familias igualdad de condiciones para prosperar, evitar situaciones de desigualdad entre ellos y sobre todo favorecer o estimular la cooperación entre hogares como forma de generar redes de contención social. Bueno, el plan maestro más o menos está caracterizado así, donde a partir de análisis de la topografía, de la vialidad y demás, se terminó definiendo un cierto perfil, algo similar a lo que se hizo en el barrio 31, que no voy a entrar en detalle porque probablemente ustedes después en la charla, en las preguntas podamos ahondar. Una sola cosa que quería hacer referencia, porque hace también al contexto específico de estos proyectos, es la importancia que, si ustedes ven el entorno de Han Yunis, es muy orgánico, ¿no? Muy la típica trazado de calles árabes, muy difícil, muy complejo, y acá una cierta racionalidad para aprovechar la topografía natural, que son como grandes dunas, ¿no? Porque son zonas semidesérticas. Al principio quería mencionar la población beneficiaria de estos proyectos tenía un nivel de rechazo muy fuerte porque entendía que este tipo de infraestructura vial
permitía o favorecía el ingreso de tanques. O sea, siempre la población palestina está preparada para nuevas incursiones militares, cosa que desafortunadamente es acertado. Y que ellos preferían el entramado totalmente ortogonal, arraigado, como que sería casi el equivalente a una villa miseria y no a un asentamiento popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería poner el énfasis en cómo estos planos urbanos participativos tienen este punto de colindancia entre lo que la gente realmente quiere desde el punto de vista de su ideario, de cómo ellos imaginan el futuro, y la racionalidad técnica. Llevar adelante un proyecto de barrios nuevos con un entramado totalmente orgánico es absolutamente ineficiente en términos de uso de infraestructura, en trazado, en consumo de suelo inclusive. Pero también existe una realidad que hay que entender que tiene que ver muchas veces con las condiciones en las cuales la gente está acostumbrada a vivir y la gente prevé a futuro las condiciones que podrían llegar a tener que enfrentar, ¿no? Bueno, estas son algunas fotos de cómo terminan siendo las viviendas. Como pueden ser, son viviendas sencillas, pero son construidas en hormigón armado, algo que para ellos era muy importante, sobre todo por un tema de protección, de que frente a cualquier tipo de violencia no resultasen heridos, que los propios muros y las estructuras puedan protegerlo, cosa que las incursiones militares demuestran que es tan violenta que aún las estructuras de hormigón armado terminan siendo destruidas. No obstante, protegen vida. Está muy comprobado que la estructura sólida permite sobrevivir más allá de la destrucción, o sea, le permite el tiempo a la gente escapar, que si fueran construcciones en panelería o más livianas, no les daría tiempo, terminan muriendo. Y bueno, hay cuestiones paisajísticas como intervención en el espacio público, la apertura de comercio, como pueden ver en la foto de arriba, el uso integrado de ciertas infraestructuras como el agua, que en este lugar es fundamental, ¿no? Bueno, no me quiero extender con este caso. También tenemos experiencias recientes de urbanismo participativo, por ejemplo, el programa de mejoramiento integral de barrios en Medellín es otro caso muy emblemático donde podemos ver cómo esta justicia espacial interviene directamente en zonas muy congestionadas y en zonas con poca tenencia de suelo a partir de programas integrales, programas que incluyen cuestiones de transporte. Acá hay estos funiculares que permite que las personas que están viviendo en lo alto de los cerros, donde están los barrios populares, puedan trasladarse y puedan acceder a mejores condiciones de empleo a partir de la mejora en el transporte. Programas de drenaje, donde situaciones de aguas estancadas y con mala infraestructura comienzan a resolverse y permite inclusive densificar con edificios en altura en barrios populares. Intervenciones con bibliotecas muy conocidas también, donde se acerca a estos barrios recursos sociales de gran importancia. También el trabajo intradoméstico, modificando y mejorando las condiciones de habitabilidad, ampliando viviendas para que no exista hacinamiento con todas las consecuencias sociales perniciosas. Trabajos en taludes, de modo de evitar el deslizamiento de viviendas, etc. Muy bien, entonces vamos a entrar al eje central de esta charla, que es ¿cuáles son los criterios para la distribución de cargas y beneficios? Y podríamos hablar de que en términos de cargas impositivas y obligaciones en general, toma como base el concepto de ciudadanía. Es decir, ya desde los antiguos griegos, los romanos y todo lo que ha sido el derecho romano, el concepto central de la carga impositiva tiene que ver con ser ciudadano. O sea, los plenos derechos asociados a una ciudadanía hace que el impuesto, aunque es un impuesto, es un poco la garantía del derecho, ¿sí? El derecho se cumple en tanto uno es ciudadano, en tanto uno es migrante, extranjero o desplazado, esos derechos parecen diluirse y solo queda en el plano del derecho internacional, ¿sí? Pero no existiendo instancias como las que mencionaba recién de Naciones Unidas o de organismos que puedan velar por esos derechos, es muy comprobable que las cargas, que los derechos humanos tienden a diluirse frente a los derechos ciudadanos. Y en ese sentido, por lo menos mi experiencia trabajando con muchas poblaciones desplazadas o con poblaciones
viviendo en condiciones de villas o asentamientos, es que el pago de impuestos o el pago de contribuciones de cualquier tipo, incluyendo alumbrado, barrido y limpieza, empiezan a generar la base esta de sentirse ciudadano. En muchos de los proyectos de integración sociourbana, un aspecto central y hasta simbólico ha tenido que ver con el otorgamiento de cédulas de domicilio, ¿sí? Cuando las personas empiezan a nominar sus calles, comienzan a tener una referencia respecto de dónde viven, pueden recibir correspondencia y empiezan a tener beneficios concretos de ese proceso de urbanización, puede observarse, de acuerdo a algunos estudios, que empieza a surgir una sensación de ciudadanía que da pie a una integración real. Mientras esto no ocurre, por más que haya mejoramiento físico, por más que se genere infraestructura o lo que incluye ese plan, el concepto de ciudadanía sigue estando ausente, que es uno de los problemas centrales de los barrios humildes, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los beneficios. Vivir en una ciudad es un beneficio en sí mismo, pero si lo desagregamos ese beneficio en términos global, podemos ver que hay beneficios de localización. No por nada la mayoría de los barrios más populosos están en áreas centrales. Esa localización central permite accesos a servicios, accesos a empleo. Esta foto es de México, pero podría ser de cualquier ciudad nuestra, donde una localización central, una localización adecuada, permite mejoramientos espontáneos. La gente, cuando ya está asentada y ya tiene algún tipo de garantía de no desalojo forzado, comienza a invertir sus propios recursos en el mejoramiento del barrio. Es decir, un criterio central para la distribución de cargas y beneficios tiene que ver entonces con la noción o la autopercepción de la ciudadanía y dos, los accesos a servicios. En la medida que las personas acceden a servicios, también comienzan a acceder a estos beneficios y comienzan a entender también que esos beneficios pueden tener una correspondencia con cargas de inversión en su propio barrio, con cargas de pago de impuestos, de pago de tasas, etcétera, etcétera. Este planteo, por un lado las cargas, por otro lado los beneficios, si bien pueden ser muy esquemáticos, es muy importante entenderlo a lo largo de la evolución del pensamiento en la planificación y el diseño urbano. Y para eso los quiero invitar a hacer un muy breve recorrido de cómo han evolucionado las ideas urbanísticas. Sin irnos a la antigüedad, podríamos decir que ya el siglo XIX, el concepto central era la ciudad segura. Por supuesto, mucho antes, pero las ideas urbanas, cuando vemos que el pensamiento urbano comienza a surgir con las New Town, con el pensamiento de distintos utópicos, está el concepto de seguridad, ¿sí? Y en la arquitectura surge, digamos, todo el movimiento de los castillos suburbanos, o sea, que tiene que ver con la burguesía, pero tiene que ver con la noción de vivir seguros. Y cuando decimos seguros, no es solamente la tenencia del terreno, tengo un terreno donde lo pagué y donde tengo una escritura y donde puedo dejarlo como una herencia, sino que hasta se traslada a la estética de los edificios. Los edificios tienden a ser muy robustos, tienden a ser construidos con materiales muy durables, y la concepción de la ciudad segura, si bien es antigua, no deja de estar presente a lo largo de la evolución de estas ideas, ¿sí? En términos más recientes, a medida que nos adentramos en el siglo XX, podemos ver la ciudad de las perspectivas y los monumentos. Esto ya venía de la época del barroco, pero muchas ciudades del mundo inician procesos de reforma, tratando de embellecerla, tratando de crear perspectivas y ir jalonando con monumentos que conmemoren determinados hechos o personajes de la historia. Y en esta idea de la ciudad bella, la ciudad con perspectiva, la ciudad con monumentos, surge también la idea de la ciudad de todos, es donde el espacio público empieza a primar con respecto al espacio privado. Si en la ciudad seguro era yo y mi casa como un castillo suburbano, la ciudad se extiende, pero este castillo es el que me da solidez y es el que le da, digamos, la seguridad al ciudadano medio de que sus impuestos están bien pagados porque hay un Estado que los protege. La ciudad de los perspectivas y los monumentos es la ciudad donde se busca ser visto y ver a los demás, es la ciudad, digamos, de la Belle Époque, donde uno recorre las avenidas y demás,
y cambia casi el paradigma de ciudad. La ciudad ya no es para refugiarse, sino que es un lugar para exhibirse. Y ya entrando después de la Primera Guerra Mundial, podríamos decir que entra la ciudad moderna, el racionalismo de Le Corbusier, muy conocido para los colegas, donde hay una preocupación respecto de... Obvio, ¿Perdón? sí. Sí, sí. Después de que termine esto, sí. En un ratito termino. Obvio. Perdón, me estaban hablando. Bueno, sigo. Pero quería chequear, ¿se me escucha bien o no, no sé si se desconectó o qué pasó? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, Sí, perfecto. sí. Sí, bien, bien. Muy bien. Entonces, repasando, decía, la ciudad moderna, el racionalismo tiene que ver con la densificación de las ciudades, donde empiezan muchos de los problemas que hoy conocemos como la propiedad horizontal, ¿no? Ya la ciudad no tiene que ver con un espacio de seguridad ni tampoco de exhibición, sino que tiene que ver también con optimizar el uso del espacio, edificios en altura, la densificación. Este señor Le Corbusier propuso un plan de redensificación de París que planteaba una gran demolición, o el plan Voisin, el plan vecino, que él creía en la densidad, en mucho espacio verde en la ciudad, quería salir de las ciudades con un nivel de hacinamiento muy alto y tenía esta visión urbanística moderna que un poco nos ha dejado la impronta hasta hoy de lo que es una ciudad moderna. Ahí en paralelo, lo que se llama la ciudad rural o el organicismo de Frank Lloyd Wright, que plantea casi la antítesis de Le Corbusier, plantea ciudades que son rascacielos en el medio del campo, pero son ciudades pensadas para el vehículo. Wright tuvo mucha influencia, sobre todo en el urbanismo norteamericano, y esto lleva a que plantee un ideal casi rural, la vuelta a la ruralidad, que en Estados Unidos tiene mucho peso. Y después podemos empezar a ver, a partir de mitad de siglo, experimentos, la ciudad autoorganizada, donde aparece un poco la crítica al movimiento moderno a partir de Jane Jacobs y Moshe Safdie, que empiezan a plantear sistemas industrializados para hacer ciudades, pero no necesariamente como el movimiento moderno, sino a partir de las necesidades propias de la gente, no ese racionalismo, sino la técnica al servicio de la estructura social, la ciudad de shopping, la ciudad comercial, las ciudades en la cual predomina el espacio comercial con respecto a lo privado, la ciudad futurista, ciudades donde son grandes estructuras, como que llevan el movimiento moderno a un extremo, es típico de Japón, o el metabolismo también con Kenchotán, y la ciudad autoconstruida, que podríamos caracterizar como la ciudad moderna, ¿no? La ciudad moderna latinoamericana, donde hay un gran porcentaje de barrios que son autoconstruidos, que son erigidos por la propia población por falta de recursos, ¿sí? Y esa dicotomía entre la ciudad formal y la ciudad informal. Ahora, en esta evolución de ideas, podemos ver que la carga y los beneficios en cada caso son totalmente distintos, ¿no? En la ciudad segura hay una fuerte carga al ciudadano, ¿sí? Donde el beneficio es la seguridad. En la otra está la exhibición como el beneficio, pero siempre hay como si me permiten la expresión, una zanahoria de por qué el ciudadano debería contribuir con sus recursos y con sus esfuerzos y con su cultura, diría, ¿no? Para llegar a la ciudad autoconstruida en el cual el ideario urbanístico es una comunidad no organizada, pero que el Estado necesita tratar de ayudar a organizar para poder tener una idea de carga, una idea de... Son personas que están invirtiendo sus recursos, pero con un nivel de incertidumbre y de inseguridad muy alta, ¿no? Entonces, en esta evolución podríamos reconocer que hay distintos grises y esos grises tienen que ver con distintos periodos históricos, distintas situaciones de países, no es lo mismo Japón, o países como los nuestros o Norteamérica, donde tienen gran amplitud de territorio, es decir, el territorio en proporción a la carga y beneficio de la actuación urbanística empieza a pesar en una forma central, ¿no? Quería dejar estos últimos puntos para lo que son el desafío de diseño y participación participativa. Sabemos que la participación pública es muy importante, sabemos que tiene que ver con
la facilitación, casi es como un vehículo para que el propio Estado pueda legitimar sus planes, a diferencia de otras épocas donde los planteos eran más tecnocráticos. Hoy no existen prácticamente planes urbanos que puedan surgir únicamente de la mesa de un tecnócrata. Necesita ser mínimamente validado y hay distintos métodos para diseñar y planificar en forma participativa. Este que yo les estoy poniendo en pantalla ahora tiene que ver con una metodología que está imbuida en muchas otras metodologías, pero que busca cuantificar derechos humanos a partir de la participación pública. Es decir, que a partir de la participación comienza a caracterizar un diagrama de diagnóstico que permite orientar acciones respecto a cuáles son elementos fundamentales dentro de 5 ejes: suelo y vivienda, infraestructura, equipamientos, accesibilidad o sustentabilidad socioambiental, y permite orientar hacia dónde deberían ir las acciones, hacia dónde deberían estar orientadas las respuestas por parte del Estado, ¿sí? Entonces, en ese contexto, este método, que lo llamamos la brújula porque justamente tiene que ver con la orientación de políticas públicas, permite facilitar procesos que muchas veces son muy extensos y que la principal crítica es justamente por su extensión en el tiempo. Suelen demandar esfuerzos demasiado grandes, eso se tiende a tratar de no realizar o realizar de una manera tipo una audiencia pública y no un proceso continuo, esta forma de estructurar la participación. El eje norte tiene que ver con los derechos, el eje sur con la organización de la comunidad y los horizontales con las regulaciones, las obras y servicios públicos y demás. Es una foto que un poco ejemplifica vecinos en Colombia mostrando cómo el ejercicio de la brújula les permitió caracterizar la situación de su barrio. Algo que es muy virtuoso de este método también es que permite trabajar barrios y por sumatoria llegar a nivel de ciudad, ¿no? En Colombia, unos resultados importantes fueron que la política oficial, que tendía a viviendas exactamente iguales, con 5 niveles de altura, llevaba la convivencia de grupos que eran víctimas y victimizamiento poblacional. Entonces, bueno, se permitió salir de esa política, también tener una cuestión de espacios públicos con la gente y demás, pero no quiero ir en tanto detalle, pero lo que quería decir es, cuando me refería antes a la carga y beneficios de la actuación urbanística, acá podemos ver un caso muy típico donde la participación poblacional lleva a que la carga sea algo voluntario. La gente terminaba aportando en el diseño de espacios públicos su tiempo, sus materiales y demás, y los beneficios son evidentes porque son la propia población la que ha incubado el proyecto y por lo tanto es la que puede traccionar a cuáles son los beneficios que son prioritarios para ellos, ¿verdad? Muchas veces en la gestión municipal los beneficios se caracterizan por cuestiones que para determinados sectores son totalmente irrelevantes, como puede llegar a ser temas de paisaje o temas de facilitación de centros comerciales, cuando tal vez para esas poblaciones la cuestión de limpieza de residuos sólidos o cuestiones de alumbrado público son mucho más importantes, ¿no? Este es otro caso también de aplicación del mismo método en el caso del municipio de Luján, donde su aplicación llegó a la caracterización de distintos barrios, barrios centrales, urbanos, barrios periurbanos, las localidades, donde ya se trata de asentamientos humanos de mucho menor población, donde las condiciones de derechos y de obra pública son totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, vemos en este gráfico la caída de la ruralidad es como un eje central en el caso de las localidades, mientras en los barrios urbanos la falta de saneamiento, o en los periurbanos las inundaciones, porque tiene que ver con la ausencia de drenaje, ¿no? Esto permite al planificador recoger elementos centrales que direccione sus planes, y esto lo vemos volcado en este caso en el Código de Ordenamiento Urbano del municipio, que establece regulaciones muy concretas para la densidad, para la forma urbana, etcétera, etcétera. Una última palabra sobre las lecciones que nos ha dejado la Ley Nacional de Hábitat, ¿no? Ustedes saben que Argentina en el concierto latinoamericano es como muy
pionera, no sé si pionera, pero es un país en el cual se ha logrado tener una ley nacional de hábitat y un registro nacional de barrios populares. O sea, en los otros países, llámese Colombia o Brasil, han existido experiencias muy valiosas en Río de Janeiro, en Medellín, que yo mismo les mencionaba, pero no han tenido políticas nacionales. Esto es muy propio de la Argentina. Entonces, lo más apreciado es esa seguridad de tenencia y el certificado de domicilio, como les mencionaba antes. Pero al mismo tiempo, también tiene que lo más controversial es, por un lado, la cuestión de que, dado que este registro tiene la expropiación de suelos, esto es algo que en términos financieros sería difícil explicarlo en poco tiempo, pero es uno de los puntos más controversiales, donde ha sido más atacado, y que un poco es la causa también por la cual se ha discontinuado el programa nacional. Este último gobierno no lo ha continuado. Y también la cuestión de la sustentabilidad del programa en términos de distribución de cargas y beneficios. Ahí quería poner también el eje, porque una de las argumentaciones por las cuales no se ha continuado es por el costo del programa, entendiendo que los beneficios exceden la carga, ¿sí? Y esto me parece que en este ámbito en el cual estamos es un tema bastante central como para hablar. Y también su proyección, la necesidad de modelos que articulen esfuerzos provinciales, municipales, porque hasta acá el esfuerzo principal estaba a nivel nacional. Y una lección es la importancia de involucrar a las provincias y a los municipios y a la propia población en la gestión e implementación de estos programas. Bueno, disculpen si me excedí un poco, pero repasando los mensajes claves, en primer lugar, quiero recalcar la importancia de la planificación y la gestión urbana en las políticas de desarrollo humano. Si bien tienen como métier lo físico habitacional, es muy importante que estas políticas son las que terminan posibilitando el desarrollo humano. No hay desarrollo humano sin territorio, sin ciudades, sin espacio físico. Y para ello es necesario una claridad absoluta en los criterios de intervención en la esfera de lo público y lo privado. Muchos de los ejemplos que yo les he traído a lo mejor tienen que ver tanto con lo público como lo privado, sobre todo cuando hablamos de vivienda, pero hay que tener en claro que la gestión de las ciudades, seguramente los ámbitos en los cuales ustedes se desempeñan, la responsabilidad principal está en la esfera de lo público, ¿verdad? Segundo lugar, revisitar la racionalidad en la distribución de cargas y beneficios desde la perspectiva de la justicia ambiental. O sea, podríamos establecer una lógica urbana mucho más de estímulo a la carga a partir de la proporción de beneficios, lo que dice cualquier vecino. Yo, como no veo en mi vereda los resultados de mis impuestos, trato de evitar pagarlos. Creo que este es un error porque en la medida en que veamos nuestra vereda, también los barrios populares, las zonas donde vive la población más vulnerable, creo que es importante entender la racionalidad con un sentido mucho más amplio. El paradigma tradicional de urbanización tiende a invisibilizar la dinámica de construcción social colectiva, es decir, de hecho, hasta que no se hizo el RENAVAP no existía un plano de barrios populares, no se veía, estimulando la extracción de plusvalías privadas y la atención de externalidades por parte del Estado. O sea, siempre se ve en el proceso de desarrollo urbano el desarrollador, que es el que extrae esas plusvalías, pero termina generando externalidades que el Estado las tiene que atender y que muchas veces esas externalidades son muy superior con respecto a las plusvalías que pueden ser generadas a partir del sector privado. Entonces, ese balance entre externalidades y plusvalías es importante hacer previo al plan. Los diseños participativos exitosos tienden a operar a partir del desarrollo de un sistema de alternativas. Es decir, y en esto quiero ser muy claro, no se está promoviendo el paradigma de la participación como la solución a todos los males, sino como la forma de generar un menú de alternativas y un menú de priorización de problemas, ¿no? y de soluciones técnicamente factibles. Y finalmente, para cerrar, y creo que es auspicioso el ámbito en el que estamos, esto que estoy diciendo demanda una impronta mucho más interdisciplinaria y participativa en el ejercicio profesional, en el sentido de ya no sirve tener el abogado especialista en derecho urbanístico, el urbanista que sabe de barrios populares, sino que el trabajo interdisciplinario y participativo, sobre todo con los propios afectados, creo que es central. Bueno,
yo paro acá y les dejo entonces espacio como para poder conversar, ¿no? Si hay preguntas o comentarios o lo que a ustedes les parezca. Quisiera hacerte una pregunta para conocer tu criterio. El recurso a la carga tributaria como financiación de nuevos equipamientos, ¿está suficientemente aplicado en Cava? Yo recuerdo la experiencia de la extensión de la línea de subterráneos y después no creo que hubiera sido seguido por otras normas semejantes. Y en otros aspectos advierto gran inversión por parte del Estado para mejorar una determinada avenida, un determinado sitio, y paralelamente sobre las valuaciones de las propiedades que son beneficiadas, no se hace sentir esa distribución del beneficio y la carga. ¿Es así? A ver, yo te puedo contestar, estoy de acuerdo contigo, yo creo que estamos muy verdes, o sea, son muy pocos los proyectos donde realmente se trabajó en serio con plusvalías. Eh, Podríamos citarlo, pues, con los dedos de la mano los tenemos, ¿no? Pero veo que hay mucha gente de Cava, me gustaría dar chance a alguno de los colegas si quiere también, pero yo coincido con vos que hay un gran trabajo por hacer. Hubo muy pocos casos y encima discontinuados, ¿no? Pero escuchemos a los que están ahí en la gestión concretamente, ¿no? No sé, ¿alguien se anima? Bueno, es que en realidad cuando se sancionó el código urbanístico, en paralelo se sancionó una ley de plusvalía, porque se partió de la base de que el código urbanístico daba mayor edificabilidad en términos generales, ¿no? A, a casi todas las parcelas de la ciudad, entonces en paralelo se trabajó la ley de plusvalía. Yo después me fui, sé que con la pandemia hubieron varias normas que fueron como pateando, suspendiendo esa aplicación de la plusvalía en concreto, porque en realidad estaban tratando de no perjudicar más al sector de la construcción, eh, pero después todos los casos de convenios urbanísticos en particular, siempre en el convenio urbanístico se trabaja también, tal vez no en términos monetarios, pero sí que exista, digamos, como una contraprestación por la mayor edificabilidad que se le da en determinada parcela. O sea, se trabaja en particular. Hay un montón de ejemplos de convenios urbanísticos en la ciudad donde se trabajó así. Lo que era el predio de Solares de Santa María, hasta, o sea, miles, un montón en los últimos años. No, está bien. Ahora, lo que yo entiendo que preguntaba antes es, no tanto en términos de captación de plusvalía a partir de la ley, sino en programas específicos de mejora de determinado espacio público. Por ejemplo, la extensión de las redes de subte. ¿Han tenido realmente un seguimiento en términos de en cuánto han mejorado, en cuánto ha mejorado la capacidad financiera de la ciudad a partir de la aplicación de determinados instrumentos de captación de plusvalía específicamente en esos programas? Más allá de lo que vos cobrás que entra en ventanilla general, ¿no? Como para poder entender la relación entre inversión pública y mejora, ¿no? Y en términos de el famoso estímulo en cuanto a vos te conviene financiar obras a partir de determinados programas que son específicos, que impactan más allá de la cuestión impositiva, más allá de los impuestos que vos recibís. Por ejemplo, el programa yo mencionaba del barrio 31 se hizo con un crédito del BID y un crédito de Banco Mundial. Yo no sé bien, la otra vez estaba hablando con gente donde ellos están monitoreando el tema del recupero en función de cuánto de esto, porque tanto BID como Banco Mundial te exigió cómo lo vas a financiar y entraba mucho el tema de valorización de los terrenos y demás. ¿Cuánto se hizo? No sé, eso es un poco lo que estábamos indagando, ¿no? Bueno, a lo mejor ustedes tienen mejor datos que yo en eso. Claro, ahí, perdón, porque como intervine antes,
Yo desde la legislatura todo ese análisis no se hacía, porque me parece que tiene más que ver con la función del Ejecutivo ese seguimiento. La verdad que no sé si, supongo que sí, que deben haber hecho algún tipo de cálculo, porque si no, no sé, en términos de cumplimiento del préstamo, deberían haberlo hecho, pero no lo sé, la verdad. No, seguro que lo hicieron, no estamos dudando de eso. El tema, lo que intriga, que entiendo que de ahí venía la pregunta original, lo que intriga es, desde el punto de vista técnico, en cuánto podemos avanzar con seguridad que este tipo de esquemas son, por ejemplo, son viables en lo técnico como para poder estimular, nos largamos a hacer programas de mejoramiento de barrios, de calles inclusive, o de equipamientos nuevos porque sabemos, tenemos la evidencia respecto de que esto es financiable y no seguimos, digamos, cargando a lo que es el crédito, la parte impositiva, ¿no? Que termina generando una burbuja que termina hasta siendo contradictoria, porque los impuestos son tan altos que te termina expulsando la gente y te crea esta brecha, ¿no? Entre el ciudadano medio, que tiene que pagar impuestos cada vez más altos, y determinadas zonas donde se invierte en términos sociales y no tenés forma de recupero, ¿no? O por lo menos no evidentes. Ese es un poco entiendo yo, ¿no? Si te interpreté bien el fondo de la pregunta original, ¿no? Sí, yo había leído de una experiencia brasileña, por ejemplo. Toman una avenida, van a invertir plata para mejorarla muchísimo y para financiarlo previamente establecieron una venta de cupos de construcción futura Los CEPAC, sí. y le resultó. Sí, ojo, igual, no sé si conoces bien en el caso de Brasil, muchos de los CEPAC después terminaron con unos líos tremendos o sea, pero sí ahí hubo un trabajo muy meticuloso de casi de investigación de levantar los CEPAC, porque justamente como no lo cargaba a impuestos, los CEPAC los tenían que devolver. Entonces ahí estaba la evidencia, funcionó. Después derivó que eran tan buenos que derivó en otros problemas, pero financieramente fueron muy buenos, ¿no? Ahí el Lincoln Institute tiene muy documentado toda la experiencia del CEPAC y todo esto, ¿no? Bueno, no sé si hay otras preguntas. Y si no hay otras preguntas, quisiera, continuando con esto, fue una experiencia que también lo leí en el Lincoln, más bien de países nórdicos, Estados Unidos, por ejemplo, auspiciando un mayor volumen edificable con la contraprestación de dedicar una serie de viviendas directamente al municipio para que éste las administre como, digamos, alquiler o venta de viviendas con sentido social. Ujú. Y allí habría resultado, no sé si la idiosincrasia nuestra o de la capital permitiría arbitrar un sistema semejante dentro de una torre, por ejemplo, me permite mayor edificabilidad con la contraprestación de que el 10% de las viviendas van, por ejemplo, ¿no? Van a ser para Cava y Cava las va a poder adjudicar con un sentido social para la gente que más necesidad tenga, siempre que pueda, lógicamente, adquirirlas o pagar el alquiler, ¿no? No estamos hablando de una solidaridad plena. Ha habido experiencias en Buenos Aires. Me acuerdo, había un proyecto que se llamaba Casa Propia, que lo tenía el ingeniero Slemenson, que buscaba eso. Se discontinuó, después hubo otro terreno, proyecto y construcción, que apuntaba un poco a lo mismo. Después estaba la ley de cooperativistas, que también daba fondos. O sea, hay cosas diversas. No sé si hay alguien del Instituto Provincial, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, del IBC, porque sé que hoy estaban haciendo también con distintas experiencias, como con alquileres tutelados, tenían varias líneas en ese sentido, ¿no? Que más o menos el concepto es el mismo. En la ley de Villa Olímpica, cuando se trabajó la Villa Olímpica de la ciudad, se estableció que justamente el IBC tenía que gestionar un 10% a través del leasing o alquiler social
dando prioridad a los propios habitantes de la Comuna 8. Después no sé en la práctica cómo fue, pero la ley lo preveía. Sí, yo tengo oído lo mismo. O sea, Buenos Aires tiene muchos instrumentos, lo que tiene es como una historia de discontinuidad de programas, ¿no? Como que aparecen algunas cosas, después cambia la gestión, se discontinúa. Pero sí tiene, y tiene algunos casos bastante buenos, ¿no? De programas que han resultado y que vale la pena volverlos a ver y tratar de reactivarlos, ¿no? En alguna ocasión hice la misma pregunta a otro colega. ¿No te parece de algún modo, y ya yendo al tema jurídico, de que nosotros necesitaríamos una ley nacional tipo Estatuto das Cidades de Brasil en cuanto a ofrecerles didácticamente a todos los municipios del país herramientas jurídicas para que vayan utilizando, que a lo mejor no se hacen por desconocimiento, porque el avance de nuestro derecho urbanístico es muy magro frente a experiencias europeas o incluso algunas latinoamericanas, como Colombia o Brasil. Sí, mira, yo trabajé en el año 2015 en el Ministerio de Planificación y trabajamos en la preparación de la Ley Nacional de Hábitat, que incluyó un montón de programas y de entrenamientos y demás. El tema central es un tema político, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, es algo muy importante. Yo hoy, después de toda esa experiencia que fue muy, muy rica, pero no llegó a nada, para ser sincero, creo que es mucho, el gobierno anterior intentaba plantear las leyes provinciales de hábitat, o sea, las leyes de gestión de suelo y demás. Me parece que se logró en determinadas provincias, parece que es una escala un poco más para un país federal como el nuestro, y en eso es realmente federal, ¿no? El país. Yo creo que va más por la escala provincial, o sea, como la idiosincrasia de cada provincia, o mismo para mí, mirando para atrás, una ley nacional para un país como Argentina, tan diverso en lo geográfico, en lo normativo, inclusive, me acuerdo para esa época hicimos como todo un trabajo comparativo de normativa, de las normativas provinciales, y yo realmente me sorprendí de la diversidad, que no tenemos dos provincias iguales, o sea, todas las provincias administran distinto. Entonces, hoy tengo un pensamiento un poco menos entusiasta, inclusive un movimiento muy fuerte en el campo de los urbanistas con la Ley Nacional de Hábitat. Hoy creo que es mucho más práctico fomentar un sistema coordinado de leyes provinciales, y eso es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Como muchas provincias empiezan a ordenarlo, habría como homologar los estándares. Y sí creo en que habría que tener un fideicomiso para decir, estimulamos que sea viviendas ecoeficientes en Patagonia con esto. Pero sí, que sea mucho más, no digo voluntario, pero que esté más orientada a la gestión municipal dentro de un marco muy general de leyes a nivel provincial, ¿no? Yo voy Correcto. por ahí hoy. Lo cual no quita que en algún momento podamos llegar a una ley nacional, ¿no? Pero me parece que algo Sí, yo que tenemos... lo pensaba sobre la experiencia de los requisitos mínimos de, del ambiente, Claro, como una ley didáctica, en el sentido de claro. decirle a los municipios, sobre todo lo que vos señalás, la gran diversidad de desarrollo, de conocimiento, etcétera, de los municipios, ustedes tienen todo este panorama para poder hacer. Escoja dentro de esta habilitación general lo que más le conviene para su desarrollo. Claro. Ojo, de eso hay mucho, ¿no? O sea, están las leyes ambientales, o sea, eso estaba como bastante. Yo me estoy refiriendo más a la parte urbana, a la parte Sí, de sí, cómo regularse el desarrollo inmobiliario, ¿no? Que claro. hoy por hoy es tierra de nadie, es como que si yo quiero ir a construir no sé, a Purmamarca, de hecho estuve trabajando ahí, voy y lo hago. O sea, no sucede porque no hay quien vaya, pero el día que nosotros tengamos una economía más inserta en el mundo,
va a ser muy peligroso, ¿no? Porque puede venir cualquiera de cualquier lado, comprar tierra y urbanizar como se le antoje, cosa que nos pone en un nivel de vulnerabilidad. A mí me preocupa mucho ese aspecto, ¿no? Pues tenemos mucho territorio desregulado en la práctica, o sea, con un Claro, montón de normas y cosas, pero que en la práctica es muy fácil ir y urbanizarlo directamente, ¿no? claro. Bueno, Y las leyes ambientales son buenas, pero son de una escala muy alta, ¿no? Para mí hay que trabajar más escalas menores que aprieten, ¿no? Que no permitan determinadas cosas. sí, ahí siempre he sentido de la autoridad política, digamos, menor, digamos, un nivel intendente. El gran problema en defiendo el ambiente de mi municipio y si sigo así, toda la gente se me va. Tengo que permitir determinadas facilidades para conseguir empleo y que la gente siga viviendo acá y no me deshabite el municipio pequeño. Sí, es terrible. Yo muchas veces hablo con intendentes que están contentísimos porque vino XX, no vamos a dar ninguna nacionalidad, que él les presentó un master plan que eran delirios, me los mostraban, delirios totales, ¿no? De cosas que te van a generar unos pasivos ambientales, unos problemas terribles, y ellos contentos, ¿no? Porque pueden mostrar gestión o como por muchos años no han tenido un peso para hacer nada, entonces esto es la posibilidad al menos de presentarme con alguien que quiere invertir acá, ¿no? Por eso decía, a mí me parece que tendríamos que tener un fideicomiso nacional que un poco le quite le dé un poder de policía de cómo intervenir en proyectos concretos, cómo se regula la inversión, ¿no? Que yo soy Claro, un inversor y hago lo que quiero. No hay leyes para mí, ¿no? No hay códigos, no hay nada. sí. En fin, Son muchos los interrogantes, no quiero son muchos. avasallar porque prefiero las preguntas de los cursantes, pero son todas inquietudes que uno va arrastrando con el tiempo y la experiencia, ¿no? O las experiencias negativas. Seguro, seguro. Pero es bueno porque es el conocimiento del territorio también, ¿no? Sí. No sé si hay alguna pregunta, si no, si están... acá alguien pide el link de inscripción. Si estamos, creo que estamos más o menos en la hora de lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Así que si quieren podemos ir cerrando, si no hay Sí, preguntas. una cosa nada más, digo, el link de inscripción se da hasta media hora después de empezar la clase. En nuestro reglamento ya termina la clase, ya no podemos dar el link. Mm. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. No hay más preguntas en el chat. Bueno, perfecto. Me Igual da te mucho agradecemos gusto, ¿eh? muchísimo tu intervención. Yo estaría tentado de preguntarte, pero cierro la boca ahora No, dale, porque dale. me gustaría saber cómo ve en el futuro esta actividad tuya en la Franja de Gaza, frente al terrible problema que ha habido, frente a la terrible destrucción de viviendas y esto. Pensando con un poco de esperanza, ¿es una posibilidad para el urbanista de volver a partir de un año cero, digamos? Porque eso debe haberse convertido en una playa de estacionamiento, muchos de esos barrios. Sí, hasta donde yo tengo memoria, bueno, un poco la referencia que yo hice, que los refugiados no querían el trazado este, más orgánico y sí preferían lo orgánico y no querían estas grandes avenidas, hasta donde yo tengo entendido, porque sigo muy en contacto con la gente de allá, los barrios estos que hicimos siguen en pie, no fueron demolidos. Una de las razones por las que siguen en pie es que fueron más fácilmente controlables porque pudieron entrar tanques y demás, que era un poco también la intención, ¿no? Que sean barrios más modernos y no tan intrincados.
Ahora, más allá de eso, esta crisis, si bien es muy grande, no es muy diferente a otras crisis. Yo cuando fui en el 2005, había un nivel de destrucción muy importante, ¿no? O sea, habían sido demolidos de 12.000 viviendas que había que reconstruir y por eso se habían hecho estos barrios. Ahora es mucho mayor, pero vuelvo a lo mismo, no cambia mucho la ecuación. Creo que hay una discusión mucho más de fondo que es cuál es el futuro del Estado palestino. Si va a haber un Estado palestino. Y para mí siempre la noción de Estado es como el ancla de cualquier proceso de planificación territorial, porque el territorio tiene que ver con la noción de Estado. En el caso palestino es interesante que una de las razones por las cuales se aduce o no se quiere dar el Estado palestino es que no hay una nación palestina. O sea, hay un grupo de pueblos árabes que no han tenido identidad y que solo han construido su identidad a partir de la creación del Estado de Israel. O sea, por oposición. Esta es la línea argumental. Yo la puedo entender, ahora sin duda era gente que estaba previa a la creación del Estado de Israel, con lo cual hay derechos inalienables, ¿no? Es gente, depende de cómo uno lo quiera ver en términos geopolíticos, gente que merece tener un Estado. Ahora, es cierto que va a ser muy difícil construir un Estado con una población que pasó 70 años martirizada, ¿no? Una población muy dañada, con muchos rencores, con un vecino con el cual difícilmente se pueda llevar bien. Entonces, para las Naciones Unidas es un tema, ¿cómo creamos un Estado para un pueblo que tiene no es un tema de educación, porque en realidad el pueblo palestino es, por ejemplo, muy superior al pueblo de Arabia Saudita. O sea, yo trabajo también en Arabia Saudita el nivel de educación es mucho menor que el pueblo palestino. Ahora, han tenido un rey, han tenido toda una tradición histórica de estructuras políticas que no han tenido los palestinos. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, hay muchos grupos hoy trabajando en master planes de la tabla rasa, de cómo se puede arreglar y crear ciudades nuevas, tanto del lado palestino como del lado israelí también. Del lado israelí también se está pensando una visión de cómo esta zona podría ser un gran desarrollo turístico, por ejemplo, y que es una zona muy linda, ¿no? Es próxima al mar Mediterráneo. Pero para mí la pregunta central termina anclada en cuál va a ser el Estado y cuán viable es ese Estado, porque de otro modo todo lo otro es una discusión de muy corto Claro, plazo, ¿no? la solución política tiene que venir antes de todo. Exacto, Claro. exacto. Bueno, te agradezco muchísimo porque me estaba picando esa pregunta cuando veía las fotos y el nombre de estas ciudades que a lo mejor para nosotros no eran conocidas, pero ahora desgraciadamente tomaron estado público por el conflicto bélico, ¿no? Sí, Sí. sí, totalmente. Bueno, te Ahora agradezco las preguntas, les agradezco a todos la atención y les deseo buena tarde, ¿eh? muchísimas gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos.